Si hubo algo que caracterizó a los mártires en la historia de la iglesia cristiana, fue el compromiso inquebrantable que ellos tenían, el compromiso que sostuvieron aún en los tiempos más difíciles, en particular en tiempos de persecución. Un compromiso inquebrantable aún hasta el final de sus días, aún hasta los últimos minutos y segundos de sus vidas. Un ejemplo de eso es un predicador, o más bien era un predicador llamado John Bradford. John Bradford fue un predicador en Inglaterra, pero que fue acusado y fue condenado por María la Sangrienta, así se llamaba esta reina de Inglaterra, que lo condenó en Londres. Cuando él iba a ser llevado a la hoguera para ser quemado, porque esa fue la sentencia, él era llevado con un joven de 19 años llamado John Leaf. Este jovencito era un discípulo de este gran predicador John Bradford. Cuando iba en la carretera a John Bradford, en la carretera, se le dio la oportunidad de decir lo que él quisiera a medida que iba en el camino hacia el lugar donde iba a ser quemado. Y lo que él decía era: Christ, Christ, none but Christ. Cristo, Cristo, solamente Cristo, decía él. Cuando él llega al lugar donde él va a ser quemado junto a John Leaf, que era su discípulo, él es tirado a esta hoguera, y él levantaba los ojos y le decía a todas las personas que se habían reunido, porque John Bradford era una persona muy popular en ese tiempo en Inglaterra, y él le decía: Inglaterra, arrepiéntete, Inglaterra, Inglaterra, arrepiéntete. Y a su discípulo que estaba al lado temblando, le dijo lo siguiente: tranquilo, no te preocupes, le dijo, no te preocupes por esto, porque esta misma noche nosotros vamos a tener una dulce cena con nuestro Señor y Salvador. Un compromiso inquebrantable de este hombre, como los demás mártires que ha tenido la iglesia cristiana. Un compromiso aún en las dificultades, aún en la adversidad, aún en los últimos segundos y minutos antes de su muerte. Yo creo que lo mismo nosotros los cristianos podemos decir del apóstol Pablo, el compromiso que el apóstol Pablo tuvo en su ministerio para con Dios, para con el evangelio, para con la obra de Dios, para con el pueblo de Dios. Y esa es la última característica, la quinta marca, si se quiere, el quinto rasgo que nosotros vamos a estudiar hoy día acerca del ministerio del apóstol Pablo. Aunque Pablo fue un teólogo, Pablo fue un apóstol, él también en un sentido hizo una labor pastoral. Y nosotros lo que hemos venido estudiando es esta confesión que hace Pablo y esta descripción que hace de su propio ministerio. Solamente para darle un poquito de contexto, Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Colosa, a los creyentes de esta ciudad llamada Colosas, porque él había recibido un reporte que decía que habían entrado unos maestros que se jactaban de una sabiduría especial y que había estado de alguna manera amenazando la integridad espiritual de la iglesia, porque estos maestros que se jactaban de cierta sabiduría estaban enseñando que aparte de Cristo, para la salvación usted necesita practicar ciertos rituales del legalismo judío, de la religión judía. Usted necesita practicar ciertas formas de ascetismo o privarse de ciertas cosas y alguna forma de misticismo. Pablo está atacando con esta carta esta herejía, lo que los comentaristas bíblicos llaman la herejía de Colosas.
Es en este contexto que a partir del versículo 24 del capítulo 1 hasta el versículo 29 de este mismo capítulo y del versículo 1, 2 y 3 del siguiente capítulo es que Pablo está haciendo esta descripción de lo que es su ministerio. Y hemos encontrado 5 características o 5 rasgos del ministerio de Pablo. Habíamos dicho hace unas semanas atrás acerca de la paradoja del ministerio de Pablo, queriendo decir que Pablo experimentaba, porque él dijo: ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, la paradoja del ministerio de Pablo es que había gozo, pero también había padecimiento. Luego habíamos estudiado cuál era el contenido del mensaje del ministerio de Pablo, o cuál era el tema de la predicación de Pablo, y era el misterio, dijo él, era Cristo en nosotros la esperanza de gloria. A Él anunciamos, decía él. En otras palabras, lo que él estaba diciendo era que lo que nosotros predicamos es a Jesucristo. Y lo que él decía con el misterio era de que este Cristo, que es salvador de los judíos, pero también de los gentiles, no solamente salva a ambos pueblos de la misma manera, sino que también Él mismo habita ahora en el pueblo redimido. Cristo en vosotros, y ese Cristo en vosotros es la esperanza que nosotros tenemos de nuestra final glorificación. Cristo es el mensaje del ministerio de Pablo. La paradoja del ministerio de Pablo era que había gozo y había padecimiento. El mensaje del ministerio de Pablo era que él predicaba a Jesucristo. Como lo dijo en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Después él describe lo que es la tarea de su ministerio, lo que vimos la semana pasada. Y la tarea de su ministerio era enseñar a todo hombre y era amonestar a todo hombre. En otras palabras, la instrucción bíblica tiene estos dos elementos, o el discipulado bíblico, si usted quiere, tiene estos dos elementos: la instrucción de la palabra de Dios y la amonestación. Tiene un aspecto positivo en el que enseñamos a todo hombre, pero tiene un aspecto negativo en el que amonestamos también a todos los hombres. Esa es la tarea del ministerio de Pablo. Después miramos la semana pasada cuál era la meta del ministerio de Pablo, y habíamos dicho que la meta del ministerio de Pablo era presentar a todo creyente perfecto en Cristo Jesús, queriendo decir que la meta que él tenía es que sus discípulos crezcan en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La meta que él tenía es presentar a todos los hombres maduros espiritualmente en Cristo. Eso es en el versículo 28. Y ahí empieza el versículo 29 diciendo, como una secuencia de lo que había dicho en el versículo 28, de que él luchaba, él más bien amonestaba y enseñaba para presentar a todos los creyentes perfectos. Y el versículo 29 dice: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo había luchado y había trabajado arduamente. Pablo había padecido. Él lo cuenta en 2 Corintios capítulo 11, que él había sido perseguido, que él había sufrido persecución, arresto, azotes, latigazos, abandonos, naufragios y demás. Pero la lucha que él describe ahora aquí tiene que ver con presentar a todo hombre perfecto en Jesucristo delante de Dios. Él dice: trabajo y lucho. Esa palabra luchar viene de una palabra griega que quiere decir agonizomai. Es la palabra raíz para nuestra palabra agonizar. Lo que Pablo estaba diciendo es: yo trabajo, yo me esfuerzo, yo lucho, yo agonizo para yo presentar a estos creyentes perfectos delante de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el compromiso del ministerio de Pablo: el trabajo arduo, el esfuerzo constante, la lucha y la agonía para presentar a los hombres perfectos. Lo ha dicho y lo ha expresado en varias ocasiones.
Él le escribe a los corintios porque él ve que los corintios son inmaduros espiritualmente, o al menos la mayoría de los corintios son inmaduros, y hay un peso en su corazón porque él quiere que los corintios sean creyentes, que sean creyentes maduros. Él le escribe, por ejemplo, a Filemón, la carta a Filemón, porque Filemón parece que había votado a un discípulo de él, o más bien a un esclavo que él tenía, que se llamaba Onésimo. Pablo le escribe a Filemón apelando a su misericordia y a su compasión para que perdone a Onésimo y lo vuelva y lo reciba. Eso era una carga que él tenía, el apóstol Pablo, por sus discípulos. Cuando él escribe a Timoteo, por ejemplo, Timoteo estaba bajo un espíritu de cobardía, se había desanimado aparentemente, y Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras le dice: no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, Timoteo, un espíritu de amor, Timoteo, un espíritu de dominio propio. Ten templanza, Timoteo. Esa era la carga del apóstol Pablo con un hijo espiritual de él, con un discípulo de él. A los Gálatas también lo mismo. Los Gálatas habían creído un engaño dentro de la iglesia, y él les dice esta famosa expresión: hijitos míos, le dice a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fue gráfico el apóstol Pablo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el compromiso de Pablo: trabajar y luchar. Ahora, desde el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, él continúa la misma idea, el mismo tema. Debo aclarar que Pablo no escribió 4 capítulos. Pablo escribió una carta. Los capítulos y los versículos fueron añadidos más adelante en el siglo XIII y en el siglo XVI para facilitar la lectura del creyente y para facilitar la búsqueda de un pasaje en particular. Pero Pablo está diciendo lo mismo, es lo mismo que él está diciendo en el versículo 29 y el versículo 1 del capítulo 2. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Nuevamente, esa es la palabra agonizomai. Yo estoy sufriendo. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy luchando por ustedes. Sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. La Odisea era una ciudad a unos 10 kilómetros de Colosas, pero era la ciudad principal de esta región llamada Frigia. Colosas era una ciudad dentro de esta región que se llamaba Frigia, y Pablo está diciendo: yo también lucho por ellos y por todos los que nunca han visto mi rostro. En otras palabras, este mismo sentir que yo tengo por ustedes, lo tengo por otros creyentes en la ciudad de la Odisea, y lo tengo por otros creyentes que nunca han visto mi rostro. Y preste atención, porque vamos a mirar con detenimiento el versículo 2 del capítulo 2. Porque él empieza a decir esto: para que sean consolados sus corazones. Otra traducción dice: para que sean fortalecidos sus corazones. La traducción ESV dice: para que sean animados sus corazones. Probablemente Pablo dice esto porque si ellos están escuchando todo tipo de engaños y de mentiras y todo tipo de herejías, probablemente la fe de ellos fue movida. Quizás el corazón de ellos estaba inquieto, estaba dudoso, estaba confundido, y él dice: no, yo lucho todavía por ustedes para que sus corazones sean animados, para que sus corazones sean fortalecidos. William Hendrickson, un comentarista americano, decía: la razón por la cual Pablo apunta al corazón del creyente es porque una vez que el corazón de una persona se ha ganado totalmente y confirmado en la gracia, entonces la persona en su totalidad ha llegado a ser el objeto del poder transformador de Dios. Y esto se debe a que el corazón es el punto de apoyo de los sentimientos y de la fe, como también la causa principal o manantial de nuestras palabras y acciones. El corazón es el centro o núcleo del ser humano, la parte más profunda de toda la personalidad
humana. Pablo estaba apelando al corazón de los creyentes, apelando al corazón de los corintios. En el mismo versículo 2, la segunda parte dice, lo primero es para que sean consolados sus corazones. 2, unidos en amor. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto es un tema recurrente en la mente de Pablo y en la teología de Pablo. En este contexto, de alguna manera, lo que quiere decir es que ese fortalecimiento, esa afirmación de su corazón, sucede en el contexto de la unidad de los creyentes, sucede en el contexto del amor entre los creyentes. Pablo le había dicho que el amor es el vínculo perfecto. El versículo 2 sigue diciendo, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Lo está siguiendo? ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto parece una meta que él tiene, porque dice hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Qué interesante, no dice las riquezas, él dice todas las riquezas, y es evidente que él está hablando de las riquezas del entendimiento que producen las sagradas escrituras. Yo trabajo, yo agonizo, yo lucho para que ellos alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Y cuáles son esas riquezas? El mismo versículo lo responde. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. La traducción ESV lo traduce mejor porque dice el misterio de Dios, which is Christ, o el misterio de Dios que es Cristo. En otras palabras, lo que él está diciendo, yo quiero que ustedes alcancen la riqueza de pleno entendimiento. ¿Cuáles son las riquezas de pleno entendimiento? El misterio. ¿Y quién es el misterio? Es Cristo. En otras palabras, él dice, yo trabajo para esto, yo lucho para esto, para que ustedes crezcan, decía Pablo, en el entendimiento, en la comprensión de quién es este Señor Jesucristo, para que no solamente entiendan, sino aprecien, valoren, amen más a este Jesucristo. Había un poeta a finales de los 1800, un poeta brasilero llamado Olavo Bilac, y él tenía un amigo, un hombre de negocios, que quería vender su casa. Este hombre de negocios se encontró con el poeta Olavo Bilac, este poeta brasilero, y le dijo, mira, quiero vender mi casa. Y le dijo, pero yo quiero que tú me ayudes, como tú sabes escribir, a redactar un anuncio para ponerlo en el periódico, para yo poder vender mi casa. En efecto, su amigo agarró un papel y un lápiz y comenzó a escribir el anuncio. Y el anuncio decía esto: se vende encantadora propiedad, donde cantan los pájaros al amanecer en las extensas arboledas, rodeado por las cristalinas aguas de un lindo riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece sombra tranquila de las tardes en el balcón. Le entrega el anuncio, al tiempo se encuentra nuevamente y el poeta le pregunta a su amigo, ¿y vendiste la casa? Y su amigo le dijo, no. Después que leí el aviso me di cuenta la maravilla que tenía conmigo. En ocasiones, hay veces, tenemos a este Cristo, pero no entendemos la extensión de lo glorioso que es este Señor Jesucristo, este Salvador nuestro, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, o conocer el misterio de Dios que es este Cristo. Versículo 3, escucha esta extraordinaria declaración que hace el apóstol Pablo. Está hablando de Cristo y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que él está diciendo es que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto iba de alguna manera indirectamente a ese conocimiento y sabiduría que estos griegos o estas personas hablaban, este conocimiento y sabiduría especial que te lleva a la perfección espiritual. Pablo está diciendo, no, es en Cristo que están escondidos
todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. ¿Qué cosa quiere decir eso? Primero, voy a explicar qué no quiere decir este pasaje. ¿Ok? Porque una lectura vaga de este pasaje pudiera darle la impresión a algunos de que lo que está diciendo aquí es que en las palabras de Jesús encontramos toda la sabiduría. En otras palabras, esas letras rojitas de los evangelios, ahí tú tienes que leer, ahí está contenida toda la sabiduría. Aunque eso es cierto, pero no es lo que este pasaje quiere decir. Tampoco decir que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, tampoco quiere decir que si tú tienes falta de sabiduría, puedes ir a Jesús para que Él te dé. Sea sabiduría para los negocios, sea sabiduría para ser un buen esposo, sea sabiduría para ser un buen padre. Aunque eso es cierto, cuando necesitamos sabiduría, podemos ir a Jesús a pedirle. El libro de Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y pida con fe y le será dada, decía. Pero esto no es lo que este pasaje está queriendo decir. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Quiere decir que la verdadera sabiduría reside en comprender quién es Cristo y lo que Él ha hecho. El verdadero conocimiento está en entender a plenitud quién es nuestro Salvador, quién es Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. No se imagine a Jesús con ropa y teniendo tesoros escondidos en sus bolsillos. No. Porque Él es la sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31. Cristo es sabiduría de Dios. Ahora, el texto dice, están escondidos. Otra palabra puede ser, están ocultos. Otra manera de describirlo es, está velado. ¿Por qué está velado? ¿Por qué no se lo da a conocer a todas las personas? ¿Por qué si esto es tan importante, está escondido? ¿Por qué si esto es tan importante, esto está oculto? No. Nos equivocamos si pensamos de que Dios lo mantiene todavía oculto. Este misterio ha sido revelado ya. Ya Dios lo ha manifestado y es Cristo. Con su encarnación, con su vida, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con su ascensión. Dios le ha demostrado a todo el mundo esta sabiduría. Pero está velado y está oculto, está escondido a los hombres que aman este mundo. Por eso es que Jesús le dijo, dice Jesús en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este misterio está velado para los hombres que aman su maldad. Esto está oculto para los hombres que no quieren arrepentirse de sus pecados. Esto está escondido a todas las personas que no quieren vivir para la gloria de Dios. Pero ¿cómo usted puede accesar a estos tesoros? ¿Cómo usted puede tomar de estos tesoros que están escondidos? Tan sencillo como esto: arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra confianza única y solamente en Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. Esto no está tan oculto. Esto no es un juego donde alguien pone escondido para que nadie lo encuentre. No. Esto es oculto para el mundo. Pero si usted quiere obtener este conocimiento y esta sabiduría que no perece, este conocimiento permanente, eterno, este conocimiento verdadero, que excede a todas las letras, que excede a todos los libros, que excede todas las ciencias, usted necesita arrepentirse de sus pecados, abrazar a Cristo por la fe. Pero también esto para nosotros los cristianos. Nosotros podemos decir en un sentido que nosotros los creyentes tenemos
este tesoro de conocimiento y de sabiduría. Nosotros poseemos esto. Pero, para que usted lo entienda bien, así como un minero puede entrar a una mina donde se han encontrado todo tipo de minerales, oro, plata, cobre, así como esa mina ha sido abierta, el minero puede entrar a eso para obtener más de esas riquezas. El creyente también puede entrar, es más, el creyente debe entrar a obtener más de ese conocimiento que es Cristo Jesús. Ir más allá, avanzar más y más en el entendimiento y en la comprensión de quién es este Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si en medio de nosotros hay alguien que sea de España, pero si usted ha notado el escudo de España, es bien interesante porque tiene dos columnas a los lados y hay una inscripción en latín que dice plus ultra. Lo que quiere decir eso en español es ir más allá. Plus ultra, ir más allá. Y esa frase, ese texto tiene una historia, porque hasta los años 1400 había una creencia de que en el mar habían dos columnas, y en estas dos columnas había toda una inscripción que decía non plus ultra. Lo que quería decir esto es: ya no hay nada más después de esto. No hay nada más allá de estas columnas. Queriendo decir que lo que se conocía en ese tiempo de Europa, Asia y África era todo el mundo conocido. Pero esa creencia fue ridiculizada y vino abajo después de 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América y vuelve a España y le dice a España de que hay un nuevo mundo, ha descubierto América. Por eso mismo, el emperador Carlos V de España hizo suya esta frase, y él tomó esto como un lema de su imperio y puso un letrero en su oficina que decía plus ultra, queriendo decir: podemos ir más allá, podemos seguir avanzando, podemos seguir penetrando, vamos más allá. Y eso fue el lema de Carlos V, el rey de España. Esa es la misma actitud que nosotros debemos tener: ir más allá en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento de quién es este Señor Jesucristo. En ocasiones nos conformamos con un entendimiento vago, en ocasiones nos conformamos con un entendimiento muy superficial de quién es este Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos tenemos la posibilidad de seguir avanzando y de seguir creciendo. Pablo dice: es en Él que están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Un hombre sabio es alguien que conoce a su Salvador. Jesucristo lo dijo de manera categórica, Juan 17:3: esta es la vida eterna. Esto se trata únicamente de que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted se va de este mundo conociendo todo, siendo un catedrático, un erudito, una persona exitosa en muchas áreas de la vida, pero usted no conoce a Jesucristo, usted ha perdido el tiempo, usted habrá perdido su alma. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Solo en Cristo está las bellezas, las riquezas, los tesoros, la abundancia del conocimiento y de la sabiduría. Qué interesante que en el versículo 2 Pablo dice: para que sean consolados sus corazones, y después dice: hasta que alcancen pleno entendimiento. Pablo apela al corazón de los cristianos y Pablo apela a la mente de los cristianos.
Pablo informa la mente de los cristianos y Pablo apela y conmueve el corazón de los cristianos. Qué terrible una religión que tenga solo mente y esté vacía y despojada de corazón. Pero qué terrible también, como sucede hoy en día mucho, una religión que es solo del corazón, solo de emociones, pero hueca y vacía de lo que es el entendimiento. Martin Lloyd-Jones decía que la gloria del Evangelio es que toma al hombre en su totalidad, lo toma en su voluntad, lo toma en su corazón y lo toma en su mente. Pablo está apelando al corazón de los colosenses, pero también está apelando a la mente de los creyentes. Amén. El Evangelio debe permear todas y cada una de las áreas de nuestra existencia. Quiero terminar con esto. Esta serie, dentro de la serie de los Colosenses que hemos estado estudiando, que le hemos titulado Pablo el Pastor, porque habíamos hablado de lo que es la paradoja del ministerio de Pablo, el mensaje que es Cristo, la tarea que es enseñar a todo hombre y amonestar a todo hombre. La meta del ministerio de Pablo es presentar a los creyentes perfectos, santos y maduros en el Señor. Y en el 5 leemos el compromiso que él tiene, el compromiso del arduo trabajo y la permanente lucha, la agonía que él tenía para presentar a estos hombres perfectos. Pero si hacemos una pequeña recapitulación y síntesis, lo que ha dicho en el versículo 28 y 29 es: yo trabajo y lucho para presentar a los hombres perfectos en Cristo. En otras palabras, yo trabajo, lucho, me esfuerzo para presentar a los creyentes maduros en el Señor. Pero en el versículo 1 al 3 parece que la lucha y el esfuerzo cambia un poco y dice: yo trabajo y lucho para que ustedes alcancen un mayor, mejor y más completo entendimiento de este misterio que es Cristo. Entonces, ¿cuál es tu meta, Pablo? Aquí dices que aquí trabajas para presentar a todo hombre espiritualmente maduro. Aquí dices que luchas y trabajas para que los hombres alcancen toda riqueza de pleno entendimiento, o luchas y trabajas para que los hombres comprendan a Cristo. Lo que él está diciendo con esto, en estos versículos, es esto. Pablo, como un ministro, sabe que no hay madurez espiritual aparte de conocer quién es Jesucristo. En otras palabras, no puede haber perfección cristiana, no puede haber un carácter cristiano desarrollado sin entender quién es este Jesucristo. Lo que aprendemos de este pasaje, desde el versículo 28, 29 del capítulo 1, y versículo 1, 2 y 3 del capítulo 2, es que la madurez de un cristiano es el resultado de nuestra comprensión de la persona de Cristo. La madurez del creyente es proporcional a la comprensión que esta persona tiene del Salvador y de su obra. El entendimiento de Cristo es indispensable para crecer en el carácter de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, mientras concluimos este tiempo que hemos meditado en el ministerio del apóstol Pablo, Señor, y que hemos considerado cada una de sus características y sus marcas, Señor. Te pedimos que nos hagas conscientes de cuán necesario, cuán importante, cuán glorioso es seguir creciendo en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra comprensión del Evangelio sea cada día más precisa, más clara, que sea cada día más fiel a las Escrituras, Señor, para que nuestro amor por nuestro Salvador incremente, para que nuestra entrega a Él
sea constante y permanente. Mientras contemplamos su carácter, que podamos seguir creciendo en su carácter. Mientras entendemos su obra, que cada día podamos parecernos más a Él. En el nombre de Jesús. Amén.